es la pizarra. A ver, ¿dónde está la pizarra? Pizarra de Microsoft. No lo ocupo nunca, 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 pero para esta oportunidad no tengo hojas de papel, que son las que ocupo siempre, así que me veo forzado a ocupar la pizarra. Bien. Hay aquí un... Bueno, para variar hice clic en un botón extraño. Nuevamente la voy a compartir, la pizarra de Teams. Buh. Problemas para usar la pizarra. Bien, ya no voy a calentar la cabeza con pizarra, la verdad es que no la domino para nada. Voy a abrir mi propia pizarra, la pizarra más vieja de Windows, Microsoft Paint. Los dos, Dinko como Christopher, los dos son de informática, ¿cierto? Ustedes dos están matriculados en informática. Sí. Ya, bacán, bacán. Oigan, ya, en un inicio de las matemáticas, todo era como se ve aquí. No había nada, ¿cierto? Hasta que a alguien se le ocurrió contar. Hace muchos años atrás a alguien se le ocurrió contar, ¿cierto? Contar lo que tenía. Contar ovejas, contar días, contar estaciones. Todo ese conteo se volvió un conjunto numérico. Todos esos números que uno podía contar, ¿cierto? De las ovejas, contar ovejas, contar, no lo sé, una hija, un ganado, en fin, todos esos conteos se volvieron un conjunto numérico, ¿ok? El conjunto numérico más antiguo es el conjunto numérico de los naturales. Naturales, ¿cierto? ¿En qué consisten los números naturales? Los números naturales son los números desde el 1 hasta el más infinito. Números que yo puedo contar, contar con los dedos. Por eso se llaman naturales. Son los primeros números que como seres humanos comenzamos a asimilar para empezar a contar el mundo que nos rodea. Números como el 1, como el 2, como el 3, como el 4, como el 5, como el 6, como el 7, y así sucesivamente hasta el infinito positivo. Bien, el conjunto de los números naturales, de los primeros conjuntos que se comenzaron a utilizar, ¿cierto? Por eso se llama natural, el primer conjunto que se dio naturalmente con los humanos. Bien, luego se creó otro conjunto, lo voy a dibujar un poco más grande, ¿cierto? Un conjunto llamado el conjunto de los enteros, ¿bien? Enteros, el conjunto de los números enteros, en el cual incluye a los números naturales, ¿cierto? Ese conteo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y que sigue hasta el infinito, pero además incluye el otro extremo, incluye mi conjunto vacío 0, ¿ok? Incluye el 0, y además incluye los números enteros negativos, el -1, el -2, el -3, el -4 y así sucesivamente hasta el menos infinito. ¿Ok? Entonces tenemos el conjunto de los números naturales, que fue de los primeros conjuntos que comenzamos a utilizar. Luego tenemos el conjunto de los números enteros, ¿cierto? Conjuntos en que nosotros podíamos seguir contando de uno en uno, solo que ahora para ambos sentidos, tanto para después del 0 como antes del 0. Bien, ¿qué otro conjunto tenemos? Tenemos el conjunto de los números racionales. Otro conjunto más de números. Otro conjunto llamado el conjunto de los racionales. El conjunto de los racionales. Bien, el conjunto de los racionales que incluye, ¿qué números? Incluye a los números enteros, incluye a los números naturales, ya que si incluye a los enteros, incluye instantáneamente a los naturales. Pero además incluye los números decimales, ¿ok? Que se puedan expresar como la fracción de dos enteros. ¿Cómo es la fracción de dos enteros? Por ejemplo, a ver si vuelvo a anotar aquí las letras. Voy a anotar el -4, -3,
menos 2, menos 1, 0, coma 1, 2, 3, 4. Bien, pero además incluye los números que están entre medio de ellos. El número que está entre el 1 y el 2, los números que están entre el 2 y el 3, los números que están entre el 3 y el 4. Es decir, todos esos números decimales que yo puedo expresar como un número racional. Lo voy a escribir nuevamente porque no me gustó cómo quedó. Racionales. Igual voy a agrandar al tiro este campo de texto. Eso. Entonces, menos 4, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Voy a incluir algunos decimales por acá, más chiquitito que el menos 1, pero más, o sea, más mayor que menos 1, pero menor que 0, es el 0.5, ¿cierto? Menos 0.5, el punto lo tengo que dejar con eso, menos 0,5, el 0, el 0,5, el 1, el 1.5 y así hasta el infinito. No sé si se me entiende. Además de los números enteros, también incluye los números que están entre medio de los enteros, bien, como los números decimales. Y además, ¿cómo yo sé que un número es racional? Yo sé que un número es racional cuando puedo escribirlo como una fracción. Como por ejemplo la fracción que estoy escribiendo acá. 5 medios. El 5 es un número entero. El 2 también es un número entero. Pero representados como una fracción, ¿cierto? Estos dos números enteros me representan un número decimal, ¿cierto? Un número decimal, 5 dividido 2, representa a mi número decimal 2.5, ¿cierto? Entonces, ¿cómo yo sé que un número está en el conjunto de los racionales? Porque puedo expresarlo como fracción. Si hay un número que yo no pueda expresar como fracción, no pertenece a los racionales. ¿Ok? Como por ejemplo, ¿alguien se sabe algún número que no pertenezca a los racionales? ¿Un número que yo no pueda expresar como una fracción? No. Bueno, el primer número, el más conocido de todos, que no se puede expresar como fracción es el número pi. ¿Cierto? El número pi, si yo lo busco por aquí en mi navegador, número pi, y me voy a las imágenes, va a aparecer el número pi siempre representado por decimales. 3,14, 15, 92, 65, y así infinitos decimales. Decimales que no siguen ningún orden, que no siguen ningún patrón. En fin, este tipo de números no se puede representar como una fracción. Nunca van a ver el número pi representado por la fracción de algún número. Así de 31 dividido 10, así no se puede. Este tipo de números es un irracional y no pertenece a este conjunto de los racionales, ya que no se puede escribir como una fracción. Bien, otro número que tampoco pertenece a los racionales es el número de Euler, que estamos viendo, que vamos a ver mañana en esta unidad. Euler. El número de Euler. ¿Cuál es el número de Euler? 2,71, 82, 81, en fin, lo mismo caso. Un número que no se puede representar como una fracción, por tanto no es un número racional, ¿cierto? Lo podemos representar como un decimal, pero es un decimal infinito. Tampoco un infinito periódico o un infinito con semiperiodo, no, nada de eso. No se puede representar como fracción. Bien, los racionales solo los podemos representar como fracciones. Voy a abrir mi campo al último conjunto. El último conjunto tiene que ser grande, imponente, porque es el conjunto que incluye a todos los que ya vimos, incluye al conjunto de los racionales, incluye al conjunto de los enteros e incluye al conjunto de los naturales. ¿Y cómo se llama este conjunto? Que vamos a darle otro color. Este conjunto gigante que contiene todas las operaciones anteriores, es decir, a todos los otros conjuntos, se llama el conjunto de los reales. Bien, el conjunto de los reales
el conjunto de dos reales incluye, ¿cierto? Incluye números enteros, incluye números decimales que se pueden representar como fracción e incluye a estos números irracionales. Bien, incluye a los irracionales. A ver si escribo menos 4, 3.5, el menos 3.5, menos 3.5, coma el menos 3, menos 3, coma menos 2.5, por incluir a algunos, por incluir al menos 1, 0, 1, 2, coma el número de Euler, coma el número pi, coma raíces, coma, bueno, acá en Pine no puedo hacer el símbolo de raíz cuadrada, raíz de algún número que no tenga una raíz exacta. Raíz cuadrada de 25, sabemos que el resultado es 5, es un número entero. Pero si tenemos raíz de 2 es 1,4142. De hecho, en esta escala debería ir entre el 1 y el 2, debería ir el resultado de raíz cuadrada de 2. Si me voy a la calculadora, tengo acá mi calculadora Casio. Bien, si no tienen este emulador de calculadora, yo se los puedo enviar, aunque está colgado en los archivos de la clase de matemáticas. Raíz de 2, voy a darle igual. Me aparece raíz de 2 todavía, pero para cambiar el resultado decimal hace falta apretar 2 veces este botón que se llama grados, minutos y segundos. Lo aprieto 2 veces y me aparece su expresión en decimal. Este número decimal no se puede, yo no lo puedo expresar como una fracción. No se puede. Bien, por tanto es un número irracional. Mi conjunto de los reales, además de incluir a todos los otros conjuntos que acabamos de ver, también incluye a los irracionales. Es decir, en este conjunto de reales, ¿cierto? Tenemos las raíces, tenemos los enteros, tenemos los racionales y tenemos los naturales. Bien, el conjunto de los números reales abarca todo este tipo de números, los números raíces, números enteros, racionales, naturales y otros irracionales como el número pi y el número de Euler. Bien, ¿por qué es importante saber los conjuntos numéricos? Son la base de todo lo que van a ver durante su carrera en cálculo y en matemática. Cada operación que ustedes realicen, de suma, de resta, de multiplicación, de división, todo eso, todas las operaciones que ustedes puedan realizar con los números, el conjunto al que pertenezcan estos números van a dictar esas operaciones. Bien, ejemplo más claro está en PCInt, ¿cierto? PCInt, ¿cierto? Que es el software de pseudocódigos, en donde yo puedo realizar pseudocódigos ejecutables, ¿cierto? Ustedes son alumnos de informática, ¿cómo les ha ido en fundamentos de programación? ¿Cómo les ha ido? ¿Bien? ¿Mal? ¿En qué andan? ¿Qué están haciendo ahí? También estoy en Ya, nivelación de fundamentos. igual ahí estoy igual. Están iguales. Oye, y hasta lo que alcanzaron a ver, ¿pudieron hacer programas ya en pseudocódigo? ¿Hicieron algún programa en pseudocódigo? Todavía no. Creo de lo que vi, sí. Sí, en pseudocódigo, Sí, sí. ¿Sí? ¿Qué fue el pseudocódigo más bacán que hicieron? Era más bacán. El... Quizás encontrar algún número primo, o encontrar qué número era par, qué número era impar, Sí, 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 ese de los sí, tipo. ese, cuadros, ese. impares, todo eso. Ah, claro, clásicos ejercicios de pseudocódigo, ¿cierto? Encontrarlo, qué número es primo, qué número es tiene resto distinto de cero, en fin. Cuando ustedes, bueno, ya han trabajado en pseudocódigo, eso es lo importante. Cuando yo defino una variable, ¿cierto? Por ejemplo, yo voy a definir una variable llamada volumen, definir una variable llamada volumen como
acá desactivado todos los autocompletar. Bueno, pero en fin, puedo en el programa, ¿cierto? Cuando yo voy a trabajar con una variable, al programa yo debo indicarle el conjunto numérico. Acá en PCInt tengo dos conjuntos numéricos para escoger. Tengo el conjunto numérico de los enteros, ¿bien? Definir volumen, que esta variable volumen va a trabajar con los números enteros, ¿cierto? O puedo definirlo como un número del conjunto de los reales. Volumen 2, voy a escribir acá volumen 2 como real. Bien, es importante porque si yo trabajo la variable volumen y realizo una operación cuyo resultado no me da un entero, va a haber un error. Visualicemos el error que le estoy comentando. Pónganse, tengo esta variable llamada volumen, ¿cierto? Y que yo declaré y definí como entero, es decir, que volumen está en el conjunto de los enteros. Si me devuelvo al Paint, ¿cierto? Y veo el conjunto de los enteros, son números enteros positivos, negativos y el 0. Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, en fin. Entonces yo voy a asignar un valor a volumen, ¿ok? Voy a poner volumen y le voy a asignar un valor entero. Pónganse 4, un valor de 4. Es lo único que hice en mi programa. A la variable volumen le asigné una variable numérica 4. Le voy a dar play y el programa se ejecutó sin problemas. Inició sin problemas y finalizó sin problemas. Pero miren, y si yo le asigno un número decimal 0.5 al momento de poner play, me va a dar error. Salió un error y se cerró. No coincide. Yo le indiqué a PCInt que esta variable volumen iba a solo ser un entero. Así que no le corresponden valores del tipo decimal. Me aparece error. Lo mismo con una operación. Si yo acá escribo una operación cuyo resultado va a ser un número real, me va a dar error. Volumen puedo poner que va a ser igual a 1 dividido 2, que es 0,5, ¿cierto? Pero lo escribí con enteros. Yo puedo decir, pero si el 1 es entero, el 2 es entero también. Pero 1 dividido 2 no es entero. Le voy a dar play. Lo mismo, el mismo error. Ejecución interrumpida. Yo tuve que tener claro que este valor de 1 dividido 2 es un valor del tipo real. Así que me hubiera convenido que a esta variable volumen yo lo hubiera definido como una variable del tipo real. Y así al momento de darle play ya no hubiera tenido problemas en la ejecución. A ver si cierro acá, le doy play y ya no tengo problemas de ejecución, ya que ahora calza la variable que le asigné, o sea, la constante que le asigné a esta variable volumen, ya calza porque es un número real y yo esa variable la definí como número real, del conjunto de los números reales. Bien, en lenguajes de programación, estos conjuntos numéricos, casi en la mayoría son enteros y números reales, ¿ok? En lenguaje de programación C o C++, enteros se escriben en inglés, integer. Cuando ustedes vean en alguna parte escrito de esta forma integer, significa entero en inglés, ¿ok? Entero en inglés es integer. Y para el caso de los números reales, suele venir como float. Cuando ustedes lean por ahí en un lenguaje de programación, oye, esto se definió como float. ¿Qué cosa es float? Float quiere decir número real, quiere decir número con coma flotante, número con decimal. Bien, y ya como último ejemplito de acá del PCInt, ¿cierto? Con respecto a los tipos de conjuntos numéricos que nosotros le asignamos a nuestra variable, voy a volumen, le voy a asignar algunas fórmulas, ¿cierto? Algunas fórmulas, por ejemplo, allá no quiero trabajar con un volumen, con un área. Área como real, el área del triángulo, base por altura dividido 2, ¿o no? Base, control Z, ahí sí, la base por la altura, ¿cierto? Y todo esto entre paréntesis dividido 2.
Bien, área es igual a base por altura dividido 2. Por tanto, debo definir también base y altura. Debo definir base como entero. Voy a definir altura como entero. Tengo definido su resultado área como real. Bien, tanto base como altura están definidos como entero y el resultado de esta operación está definida como un número real. Bien, entonces voy a leer del teclado la base y la altura, ¿cierto? La base, altura. Voy a leer del teclado la base y la altura y finalmente voy a escribir por pantalla, ¿cierto? El resultado de mi variable área. Eso, así que le voy a dar play. Tengo un error. ¿Cuál es el error? Falta punto y coma. Ah, acá, ¿verdad? Que al final de cada una de estas líneas tiene que ir un 2 punto coma para cerrar la línea. Bien. Otro error más en la línea 7, también falta el 2 punto coma. Bien, le voy a dar que diga play. Ya está esperando que yo ingrese mi variable de base, ¿cierto? Pero tengo que darle un número entero, porque yo definí base como entero. Así que voy a dar un 6, ¿cierto? Le di enter. Ahora me está preguntando por la altura, ¿cierto? Ya que acá en mi línea 5 yo estoy leyendo la base y luego estoy leyendo la altura. Como altura le voy a dar 3, ¿cierto? 3 por 6, 18 dividido 2, 9. Y como resultado me da 9, me dio un número entero. Bien, si yo mi variable área lo hubiera definido como entero también, entero, le voy a dar play. ¿Qué es lo primero que me pregunta? La base 3, la altura 6 y el resultado 9. Bacán, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si hubiera dado valores cuya división me hubiera dado un número real? Como por ejemplo, la base le hubiera puesto 3, a la altura le hubiera puesto 1, ¿cierto? 3 por 1, 3 y dividido 2 es 1,5. Al momento de dar enter, ¡pum! Error. No coinciden los tipos de datos y el valor que resultó de mi multiplicación de base por altura dividido 2 es del tipo real y ahí quedó la crema. Error. Y solo bastaba con que mi valor final del área, ¿cierto? Yo lo hubiera definido como un número real para que me pudiera aguantar además los números escritos en decimal. Bien, definir área como real. Área como real y eso era todo. Entonces, la base 3, la altura 1 y ahí me escribe mi resultado en número real 1,5. Bien, quiero además utilizar la raíz, ¿cierto? Porque las raíces dan como resultados números irracionales que solo voy a definir, con el ejemplo se van a dar cuenta, voy a definir una variable que se llama raíz, no, una variable que se llama resultado como entero, ¿ok? Y resultado le voy a asignar un valor de la raíz. Acá en PCIN la raíz se hace de esta forma. Aquí en la izquierda yo tengo una pestaña que se llama operadores y funciones, donde aparecen todos los operadores que yo tengo disponibles en PCIN para realizar. Uno de esos operadores es la raíz. Acá está, raíz cuadrada, que es RC, y encierro entre los paréntesis a lo que le quiero calcular la raíz cuadrada. RC y la expresión numérica no negativa, ¿cierto? Ya que una raíz cuadrada no puedo tener al interior de ella un número negativo. Raíz cuadrada de 2, que es un número real. La raíz cuadrada de 2 es un número del tipo real, ya que no lo puedo expresar como fracción. Así que le voy a dar enter. Error. Ah, falta punto coma. Bien, ahora sí le voy a dar enter. Y lo mismo, dice no coinciden los tipos. No voy a poder guardar nunca un resultado de una raíz cuadrada en un número entero. Bien, debe ser del tipo real. Si es del tipo real, las variables del tipo real incluyen los resultados de raíces cuadradas, ya sea del número que sea, raíz de 1, raíz de 2, raíz de 3, raíz de 4, raíz de 5, raíz de 6. Todos esos resultados son irracionales. Por ende, solo van a poder caber en una variable del tipo real. Voy a dar play y ahí me dice, oye, inicié la ejecución iniciada y ejecución finalizada. A ver si puedo escribir
escribir por pantalla el valor de resultado. Voy a dar play. Me faltó 2 puntos coma para variar. Y ahí puedo ver el valor irracional en un par de decimales, ¿cierto? 1,41, 42, 13, 56, 24 y hasta ahí nomás llegó. Ya que los decimales de uno de estas raíces cuadradas es infinito en la cantidad de decimales. ¿Bien? Ya, eso con respecto a los conjuntos y de su importancia en su carrera. Lo más básico, ¿cierto?, de conjuntos numéricos, ustedes lo van a ver todos los días al momento de escribir sus programas y definir en qué conjunto va a actuar cada una de las variables con las que ustedes trabajen. ¿Ok? Eso con respecto a los conjuntos. Y en resumen, los conjuntos más importantes para ustedes son el conjunto de los números enteros y el conjunto de los números reales, que incluyen las raíces, los números enteros, los números racionales, es decir, los que se pueden escribir como fracción, y los números naturales. ¿Bien? ¿Alguna duda con respecto a los conjuntos numéricos? ¿Negativo o positivo? No, profe, Bacán. Bacán. ¿Qué suena tanto mi celular acá? Un segundo, alumnos, un pequeño segundo. Bien, ahí estaba conversando con la jefa de carrera y claro, de momento en papel esta clase y la del día martes son las únicas asignadas. Bien, dependiendo de esas clases, ¿cierto? Vamos a ver si solicitamos más horas, ¿cierto? Para estas clases de nivelación. Bien, ahí estamos con los conjuntos numéricos, ¿cierto? Ahora vamos a saltar, voy a seleccionar todo acá en mi Paint, seleccionar todo, suprimir. Ya, tengo nuevamente el vacío, ¿cierto? El vacío, todo el vacío. Y comencemos con un par de operaciones, ¿ok? Operaciones que puedo realizar con números reales. Centrémonos en los números reales, que es en lo que se enfoca toda la operatoria que realizamos en la asignatura de matemáticas. En la siguiente asignatura de matemáticas y en cálculo, todo es número real. Todo es número real y podemos aplicar operaciones tales como sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, potencias, raíz cuadrada, logaritmos, límites, derivadas, integrales, segundas derivadas, segundas integrales, etcétera, etcétera. El conjunto de los reales abarca un buen porcentaje de la matemática que ustedes van a ver. Más arriba de estos conjuntos de los reales existe otro conjunto más, mucho más grande, llamado el conjunto de los números imaginarios. ¿Bien? Un conjunto súper abstracto de resultados, pero en fin, existe y está por ahí. Qué suerte que acá en informática no se ve tanto. Allá en automatización, ¡ay!, se ve un montón el conjunto de los imaginarios, que abarcan desde raíces negativas hasta resultados de unos tipos de ecuaciones súper extrañas que se llaman ecuaciones diferenciales. Bien, bueno, en fin, vámonos con las operatorias, ¿ok? Voy a escribir acá un par de fracciones, ya. Lo primero, quiero que tengan claras las fracciones, ¿ok? A dividido de B. A ver si la E la escribo mayúscula. A dividido de B. Voy a encontrar la mejor forma de anotarla aquí en Paint. A dividido de B. Bien. El de arriba, el A, ¿cierto? Tiene un nombre, ¿ok? Se llama numerador. Bien. A es el numerador. A es el numerador. B es el denominador. Bien. A es el numerador. B es el denominador.
Bien, lo primero que hay que ver de la fracción es que A es el numerador y B es el denominador. Bien, lo de arriba, numerador, lo de abajo, denominador. ¿Qué más? B debe ser distinto de 0. Distinto de 0. B debe ser distinto de 0. Sí o sí. Puede ser cualquier otro número, tanto negativo como positivo. Bien. ¿Qué más debemos saber sobre esta fracción A y B? Debemos saber que A y B son números enteros. Bien. A y B son números enteros en esta fracción. Tanto A como B, los que pertenecen a esta fracción, ¿cierto? Pertenecen al conjunto de los enteros. ¿Ok? Una fracción es la representación en números enteros de algún número decimal. ¿Ok? Si yo tengo un número decimal y lo puedo representar como la división de dos enteros, entonces pertenece a mi conjunto de racionales. En fin, A y B son enteros. A se llama numerador, B se llama denominador. B debe ser distinto de 0. Bien, ya. Multiplicación de fracciones. Ya, voy a hacer aquí un recuadro, a ver si puedo ordenar dentro de mi mismo Paint. Podemos realizar algún orden. Multiplicación de fracciones. Multiplicación de fracciones. Bien, tengo la multiplicación, le vamos a hacer un pequeño subrayado, más ordenadito. Bien, multiplicación de fracciones. Así que voy a pescar este mismo ejemplo. A dividido B, lo vamos a pegar aquí. A dividido B. Eso lo voy a multiplicar. Lo vamos a multiplicar por C dividido D, una C mayúscula dividido una D mayúscula. Vamos a dibujar aquí la fracción, ¿cierto? Ya. La multiplicación de fracciones no es ni más ni menos que, voy a anotar aquí el igual. Ya, ¿a qué es igual esto? A A multiplicado por C y todo eso dividido la multiplicación de B por D. ¿Ok? Voy a anotar ahí la raya de la fracción. En fracciones la multiplicación es directa. Si yo multiplico una fracción por otra, multiplico los numeradores y me va a dar el resultado del nuevo numerador. Multiplico los denominadores y me da el resultado del nuevo denominador. Veamos un pequeño, solo un ejemplo, con todo esto reemplazado con números. A ver si ando puro machineando acá el Paint, pero tengo experiencia. Bien, voy a anotar A, vamos a multiplicar, no sé, 2. Voy a anotar primero todos los numeradores, ¿ah? 2, 3, y luego los denominadores 4 y 5. Bien, y esto lo estamos multiplicando. Y acá hay una igualdad. Bien, si tengo 2 dividido 4 y lo multiplico 3 dividido 5, el resultado es 2 multiplicado 3, ¿cierto? Y eso dividido 4 multiplicado 5. El resultado de esto es 2 por 3, 6, ¿cierto? Y eso dividido 4 por 5, 20. Bien, esa es la multiplicación de fracciones. Vamos ahora por la división de fracciones. Bien, voy a crear otro recuadro. Vamos a ir ahora por la división de fracciones. División de fracciones. Voy a copiar esto que tengo aquí. Lo vamos a pegar. Bien, las mismas fracciones. A dividido B. C dividido D. Pero en vez ahora de ser una multiplicación, tengo una división, ¿cierto?
Ya. ¿Y cómo es? ¿Cómo es si tengo una división de fracciones? También se puede multiplicar para dar con el resultado. Bien. Solo que la multiplicación se realiza cruzada. ¿Cómo es esto de cruzada? Claro. El numerador, mi nuevo numerador de esta división va a ser igual a A multiplicado por D y eso dividido de B multiplicado por C. Bien, se realizó una multiplicación cruzada. Ahí está. Nuevamente, si tengo dos fracciones dividiéndose, multiplico A por D y me da el numerador, multiplico B por C y me da el denominador. Otra forma de verlo. Claro, hay otra forma de notar la división, no solo con los dos puntitos, ¿cierto? Yo también la división la puedo denotar de esta forma. Suele pasar en los ejercicios y en la mayoría de los ejercicios les va a aparecer así. A dividido B y todo eso dividido en una fracción gigante y todo eso dividido de C dividido D. Acá. Voy a copiar eso, lo voy a pegar. Bien, también lo pueden encontrar de esta forma, expresado. Una fracción de fracciones. Tengo una fracción de fracciones. Cuando esté en este punto, ¿cómo puedo yo ordenarme para la multiplicación cruzada que se supone que tengo que realizar? Bien, esto es multiplicación de extremos. Si multiplico los extremos de esta forma, A por D me da el denominador. Lo mismo. Se mantiene lo mismo, solo que mi pregunta no es de multiplicar cruzado, sino de multiplicar extremos. Si multiplico A y D, los extremos, me va a dar el numerador. Y si multiplico los medios, los que están al medio, B por C, me da el denominador. Es de las dos formas que se me puede presentar una división de fracciones. En forma, por así decirlo, horizontal, como lo tengo aquí en la primera línea, o en forma vertical. Voy a poner acá una división para que no se confunda. De esas dos formas, yo puedo encontrarme la división de fracciones. Bien. Y que se resuelve multiplicando. Eso es lo más bacán. Que para la división de fracciones de todas formas tenemos que multiplicar. No tenemos que realizar ninguna división. Solo multiplicar de forma cruzada. Si es que es de mi forma número 1. A ver si le pongo un numerito de color negro de mi forma 1. No, escape. Acá le vamos a poner 1 y aquí 2. 2. Bien. De estas dos formas yo puedo encontrarme la división de fracciones. Bien. Y ya estamos en la... Pasamos por las multiplicaciones, pasamos por las divisiones. Creo que me falta algún ejemplo de división, ¿cierto? Pero no es nada más que reemplazar A, B, C, D por números enteros. Voy a escribir esto por acá. Ya para mis variables A y C les vamos a dar un valor. Esperemos un segundito para acomodar bien esto. Me falló mi aplicación de pizarra de Windows. La iba a usar por primera vez y fue un fiasco. Así que aquí estoy, en el Paint. Lo mismo, 2, 3, acá 4 y 5. Bien, esto es además una división, ¿cierto? Una división. 2 cuartos dividido 3 quintos. Bien, multiplico cruzado. 2 por 5 es 10 y 4 por 3 es 12. Eso es todo. De esa forma yo realizo la división entre dos fracciones. Bien, o multiplico cruzado o multiplico extremos y medios. Los extremos la multiplicación de extremos me da el numerador. La multiplicación de medios me da el denominador. Bien, hasta ese punto vamos bien. Voy a mover esto para acá. Igual justo hoy día también se me acabaron mis hojas de papel. Yo siempre acá tengo una resma llena de hojas de papel. No la tengo. Bien, vamos a abrir otro recuadro. Otro recuadro para la suma y resta de fracciones. Bien. Suma y resta de fracciones. Suma y resta de fracciones. Voy a seleccionar
necesito, para la suma y resta de fracciones, sí necesito hacerlo en papel. Voy a intentar hacerlo acá. Lo voy a intentar. Vamos a copiar esto, control C, control V. Vamos a usar las mismas constantes, ¿cierto? Pero en vez de ese multiplicar, vamos a escribir una suma. Una suma o una resta. Bien, quedó demasiado junto. Bien. Suma y resta de fracciones. Tengo A dividido B más C dividido D. La suma y la resta es levemente más difícil, solo leve. Lo primero que se realiza es calcular el denominador. Bien, es lo primero que se realiza dentro de varios métodos que existen para que nosotros realicemos esta suma. Hay varios métodos. El método que yo les voy a utilizar es el que va a estar escrito aquí en la pantalla. No me sé el nombre del método, pero para el numerador multiplicamos los denominadores que tenemos en nuestra suma. Tenemos B y D como denominador, así que nuestro nuevo denominador es esa multiplicación. Bien, ahora el numerador está dado de la siguiente forma. Nos realizamos una pregunta y nos vamos a enfocar en el primer denominador de nuestras fracciones, es decir, el B, B de burro, y nos preguntamos, este B multiplicado por cuánto me da mi nuevo denominador. El nuevo denominador ya lo tengo escrito, ya está listo, es B por D. B multiplicado por cuánto me da este nuevo denominador es por D, por el que falta, ¿cierto? B multiplicado por D me da el nuevo denominador. Así que esta respuesta a mi pregunta yo lo multiplico por el numerador de la primera fracción, D por A. Y esto lo sumo, ¿cierto?, a las mismas preguntas, pero ahora con respecto a la segunda fracción. Me centro en el denominador de la segunda fracción, que es D, ¿cierto?, D de dedo, y me pregunto, D multiplicado por cuánto me da mi nuevo denominador. Es por B. Ya que el denominador es B por D, lo podemos ver intrínseco ahí, B por D. Y D multiplicado por cuánto me da B por D, por B, ¿cierto? Y ese B lo multiplico por el numerador de mi segunda fracción. Entonces me quedaría B multiplicado por C. Entonces ahí ya en el numerador me queda una suma, ¿cierto? La cual yo puedo realizar junto con la multiplicación del denominador y ya tengo lista la suma de mis fracciones. A ver si lo realizamos, ¿cierto? Con las mismas dos fracciones que estamos trabajando, 2 cuartos y mi otra fracción 3 quintos. 3 quintos, ¿cierto? Y eso va a ser igual a, y esto lo estamos sumando además, ¿cierto? Sumando. Como sumando voy a hacer una línea de mi fracción ahí. Bien. Tenemos mis dos fracciones. Vamos a tener nuestro resultado, que es una fracción más grande. Ya. El numerador, o sea, perdón, el denominador es lo primero que debemos calcular, ¿cierto? 4 por 5 es 20. Bien. 4 por 5, 20. Me voy a ir a mi denominador, que es de la primera fracción, que es 4, y me pregunto 4 multiplicado por cuánto me da 20, es 5, ¿cierto? 4 por 5 es 20. Entonces, este resultado de mi pregunta, el 5, yo lo multiplico por 2. 5 por 2, 10. Lo voy a escribir como multiplicación, 5 por 2, y de ahí a eso le voy a sumar la segunda pregunta. De mi segunda fracción, denominador 5. 5 multiplicado por cuánto me da 20, es 4, ¿cierto? Y este 4 yo lo multiplico por el numerador 3. Y solo me falta desarrollar esa operatoria para tener el resultado. Esto es igual a 5 por 2 es 10, más 3 por 4, 12, ¿cierto? Y todo eso dividido en 20. Todo eso dividido en 20 me va a dar igual. Voy a escribir la línea
la línea de mi fracción. Ahí está. Vamos a escribir para el resultado igual. Bueno, 10 más 12, eso es igual a 22. Y el numerador, 20. Bien, de esa forma yo realizo sumas y restas de fracciones. Ahora acá la operación que yo realicé fue una suma, ¿cierto? Pero aplica de la misma forma para la resta. Así que la resta sería, en vez de suma, sería una resta en todas las operatorias que tengo acá. Bien, de esa forma se realiza la suma y resta de fracciones. Ya tenemos la división, la multiplicación, la suma y la resta. Bien, las 4 operatorias básicas. Las 4 operatorias básicas de los números reales. Bien, vamos aquí a subrayar esto. Vamos a subrayar aquí también. Bien, ahí tenemos las 4 operatorias básicas. Hay algo que destacar. Ya ahí tenemos las operatorias básicas, pero hay algo que debemos analizar. Los resultados fraccionarios pueden someterse a una especie de operación, pero no es una operación, ¿ya? Algo que se llama simplificar. ¿Qué cosa es simplificar? El resultado de una fracción se puede escribir con varias fracciones distintas. ¿Cómo eso? No entiendo. Ejemplo, tengo una fracción 1 dividido en 2. Bien, tengo 1 dividido de 2, una fracción. ¿Cuál es el resultado de 1 dividido de 2? Es 0,5. Lo puedo verificar en mi calculadora. ¿Ah? 1 dividido de 2 es igual a 1/2, ¿cierto? Y en decimal, 0,5. Ahora, yo puedo escribir otra fracción que me dé el mismo resultado. ¿Cómo puedo obtener una fracción que me dé el mismo resultado? Fácil. Amplifico el 1/2 por 2. Es decir, lo multiplico por 2 arriba y por 2 abajo. Y me va a dar otra fracción, ¿cierto? Mi fracción 2/4. 2 dividido 4. 2 dividido 4. Que es otra fracción, ¿cierto? Con otros números enteros. Cada uno de estos números enteros es el doble de su predecesor, ¿cierto? El doble de 1 es 2 y el doble de 2 es 4. Ahora, si en calculadora yo escribo 2 dividido de 4, 2 dividido 4, voy a dar igual, y de nuevo me da el resultado 1/2. Es decir, 2 dividido 4, el resultado también es 0,5. Puedo seguir así infinitamente. Ahora puedo escribir una fracción, vuelvo a amplificar quizás por un número más grande, por 10. 20 dividido en 40. Si tengo la fracción 20 dividido en 40, el resultado va a seguir siendo 0,5. 20 dividido de 40, el resultado va a seguir siendo 1/2. ¿Ok? ¿A qué quiero llegar con esto? Que los resultados que ustedes obtengan, bien, por ejemplo, acá en multiplicación de fracciones nos dio 6/20 el resultado, ¿cierto? A ver, 6 dividido 20. Voy a darle igual. Y me aparece 3 dividido 10. ¿Por qué me aparece 3 dividido 10? 3 dividido 10 es la menor fracción que pude haber encontrado para poder representar el resultado. En este caso, 0,3. Porque fracciones que me den 0,3 hay infinitas. Yo pudiera este 6/20 lo pude haber seguido amplificando por 2, por 3, por 5, por 1000 y el resultado hubiera seguido siendo el mismo, 0,3. Entonces, en matemática existen convenciones que cuando yo tengo un resultado fraccionario, no basta con el resultado. Debo simplificarlo a su mínima expresión posible. ¿Y a qué me refiero con simplificar? Es a realizar lo contrario que realicé yo aquí, de amplificar, ¿cierto? Amplifiqué yo por 2. La simplificación es dividir por la misma cantidad en el numerador y en el denominador.
Yo tengo resultados aquí, pum. Empecemos con el 6 veinteavos, ¿ok? Acá voy a anotar 6 veinteavos. Bien, 6 veinteavos. 6 veinteavos, ya revisé en la calculadora que el resultado es 0,3. Entonces yo sé que hay más fracciones que me dan 0,3 y tal vez la que yo tengo no es la mínima expresión. La mínima expresión va a ser cuando ya no pueda simplificarlo por ninguna constante. ¿Ok? Entonces tengo aquí 6 y voy a dividir por 2. Dividir por 2 tanto abajo, o sea, tanto arriba en el numerador como abajo en el denominador. Voy a dividir por 2. Entonces 6 dividido 2 es 3. Y 20 dividido 2 es 10. Ahí simplifiqué. ¿Podré seguir simplificando? ¿Por qué número puedo dividir 3? Ya casi no me quedan números. No puedo dividirlo por 2 porque me quedaría un decimal. El 10 tampoco puedo dividirlo por... Bueno, puedo dividirlo por 2, pero el 3 no. Y la simplificación debe ser igual para el numerador y el denominador. Entonces aquí ya encontré la mínima expresión. 3 décimos es la mínima expresión de esa fracción, ya que no la puedo seguir simplificando. Vamos a ver con el 22 veinteavos. Lo vamos a escribir acá, 22 veinteavos. 22 veinteavos. Y debo simplificarlo. Voy a empezar simplificando. La mayoría de las simplificaciones siempre son por 2 o por 3. ¿Ok? Si los dos son pares, tanto el numerador como el denominador, me va a funcionar simplificar por 2. Porque son pares. Entonces, tanto en el numerador voy a dividir por 2 y en el denominador también voy a dividir por 2. Eso va a ser igual a 22 dividido 2 es 11. 20 dividido 2 es 10. Bien, ahí llegué a una nueva fracción, ¿cierto? 11 décimos. Y voy a intentar simplificarlo más. 11 dividido 2 no calza. 10 dividido 2 sí calza, pero tienen que ser iguales tanto para el numerador como el denominador. Si no puedo encontrar nada para dividir, es porque ya tengo la mínima expresión. La calculadora me va a dar la mínima expresión. Si yo escribo 22 dividido 20, 22 dividido 20, la calculadora me va a dar la fracción mínima y es 11 décimos. Bien, ahí pude llegar a la mínima expresión. Eso les puede influir en una prueba, ya que en una prueba ustedes pueden llegar al resultado correcto, 22 veinteavos, perdón. Pero ustedes revisan en las alternativas y no va a aparecer 22 veinteavos. Pero ¿cómo van a decir si hice todo lo que me dijo el profe Amaru? Y no está en las alternativas. Y en las alternativas va a aparecer esto, 11 décimos. Y ahí se los joden. Y claro, no, deben simplificar ese resultado. Ese 22 veinteavos en fracción debe ser simplificado sí o sí. Porque en las alternativas solo va a estar la mínima expresión de la fracción. La fracción ya simplificada. Bien, eso con respecto a las fracciones. ¿Ok? Esto para futuras referencias lo voy a guardar como mi foto 1. Voy a abrir un archivo nuevo. Ya vimos las fracciones. Vimos las fracciones. Ya. Sé qué voy a hacer ahora. Vamos a mezclar ahora esta operatoria de fracciones que acabamos de ver. Vamos a mezclarla con álgebra de polinomios, ¿cierto? Ya que lo mismo que acabamos de ver para números reales, ¿cierto? Aplica también para los polinomios, las mismas fórmulas, de la misma forma. Se me perdió mi foto, acá está. Bien, voy a empezar nuevamente con división de fracciones, ¿ok? Nuevamente voy a empezar con división de fracciones, voy a copiar lo que ya había anotado para números reales de división de fracciones. Lo voy a pegar en mi otro Paint. Aquí. Bien, tengo división de fracciones, ¿cierto? Pero ahora lo vamos a aplicar a polinomios. Vamos a escribir acá polinomios. Bien, polinomio. Polinomio
no es ni más ni nada menos que una expresión algebraica en donde tengo una letra. Bien, ahí tengo un polinomio que se llama monomio. ¿Ah? El polinomio que tiene una sola letra se llama monomio. Podemos tener un binomio, que es de esta forma, un binomio. Podemos tener un trinomio, que puede ser x menos y menos 1. Tenemos 3 términos, así que se llama trinomio. Podemos tener... suena mi celular. Un segundo, alumnos, un segundo, please. Ya. Entonces, este primero que habíamos anotado se llama monomio. Este segundo se llama binomio. Binomio. Y este tercero se llama trinomio. Trinomio. Bien. Entonces, estos términos polinómicos, ¿cierto?, pueden ser aplicados de la misma forma a estas teorías que acabamos de anotar. Ejemplo, vamos a escribir una división, ¿cierto? X menos 2, ¿cierto? Entre paréntesis, dividido X más 1, lo mismo entre paréntesis. Voy a anotar aquí la línea. Bien, tenemos ahí una fracción, ¿cierto? Pero de polinomios. Y esto va a ir dividido otro polinomio que vamos a escoger ahora. No lo sé, cualquier polinomio. Voy a escribir un trinomio. X al cuadrado más x más 1. ¿Ok? Me faltó el paréntesis ahí. Y el paréntesis acá. Bien, y eso dividido de, no lo sé, x solito, ¿ya? También es un polinomio llamado monomio. Eso va a ser igual a lo mismo que dice nuestra fórmula de arriba, a una multiplicación cruzada. A por D va a ser nuestro denominador. Entonces, o sea, nuestro numerador, perdón. X menos 2, factor de X en el numerador, y en el denominador X más 1, todo eso multiplicado de X al cuadrado más X más 1 más X más 1. Bien, y una línea que lo divida todo. Se aplica de la misma forma, una multiplicación cruzada. X menos 2 por X me da el numerador, y X más 1 multiplicado por X cuadrado más X más 1 me da el denominador. Se aplica de la misma forma, solo que hay multiplicaciones que se quedan hasta ahí nomás, pues ya que el número X yo no me lo sé. El número X es un número cualquiera, un número que puede ser cualquier número real. ¿Ok? Cualquier número real puede adoptar el valor de X. Y recordar que en el denominador no puede dar igual a 0. Bien, eso es todo con respecto a los polinomios, ¿cierto? En la división de fracciones. Lo mismo para la multiplicación. Si yo armara la multiplicación de fracciones, la multiplicación es directa, ¿cierto? Numerador por numerador, denominador por denominador. Y para polinomios se da de la misma forma. Ahora, para sumas y restas es lo mismo. Voy a abrir acá uno nuevo. Voy a guardar este, le voy a dar un nombre de 2. Voy a abrir un nuevo archivo. Voy a copiar acá lo que hicimos de sumas y restas de fracciones.
sumas y restas de fracciones para que vean que en polinomios aplica esta misma fórmula que anotamos acá, ¿cierto? Aplica de la misma forma. Polinomios, ¿cierto? Y ya, ¿qué polinomios tenemos? Voy a abrir en la foto de recién, la captura de recién, y vamos a anotar esos mismos polinomios. Los mismos polinomios. Acá está, solo que le vamos a cambiar el signo de la operación. Bien. Acá tenemos nuestros polinomios, ¿cierto? Vamos a cambiar el signo a una suma. Bien, estamos sumando nuestros polinomios, ¿cierto? Y ahí, ¿qué nos dice la fórmula? El denominador es la multiplicación de los denominadores, así que nuestro denominador es x factor de x más 1. X factor de x más 1. Bien, ese es nuestro denominador. Lo primero que podemos sacar del resultado es el denominador. Bien, nos realizamos la misma pregunta. X más 1 multiplicado por cuánto me da toda la expresión que tenemos aquí en el resultado. X factor de x más 1. X más 1, ¿por cuánto me da x factor de x más 1? Es por x. Y x lo multiplicamos por x menos 2, por el numerador. Entonces anotamos aquí arriba en el numerador x factor de x menos 2. Bien. Ahora anotamos el signo de la operatoria, que en este caso es una suma, ¿cierto? Más la misma pregunta, pero con la segunda fracción. X multiplicado por cuánto da x más 1. O sea, perdón, x multiplicado por cuánto me da x factor de x más 1. Y es por x más 1. Y x más 1 lo multiplico por mi numerador. Así que aquí me va a quedar x más 1, ¿cierto? Multiplicado por x al cuadrado más x más 1. Creo que se me quedó corta la pantalla. A ver si lo puedo acomodar mejor. A ver, lo podré lograr. Casi ahí. Ahí voy a anotar el más por acá, un más pichanga, ahí sí. Bien, y ahí di con el resultado. Ahora, claramente falta resolver ahora la operatoria, ¿cierto? La multiplicación de los factores fuera del paréntesis y la multiplicación de dos polinomios, ¿cierto? Pero en fin, ahí está, la suma y la resta se le aplica, como les comento, la misma fórmula. Y varias preguntas de la prueba, bueno, no varias, un par de preguntas de la prueba eran de este tipo. Nos daban una fracción polinómica, otra fracción polinómica y le aplicaban una operatoria, o suma, o resta, o multiplicación o división. Bien, ya, vamos a guardar esto como 3. Ahora me voy a dirigir a uno nuevo. Ya, abarcamos las fracciones, sumas, restas y divisiones. Las multiplicaciones, veámoslo igual, pues ya estamos acá, ¿cierto? Vamos a copiar acá nuestras fórmulas de multiplicación de fracciones, de multiplicación de racionales, ¿cierto? Acá tenemos las fracciones. Vamos a escribir acá polinomios. Y la multiplicación es directa, ¿cierto? Es decir, si tengo un polinomio, voy a anotar otros polinomios. X más 1 dividido x más 2, ¿cierto? Y esto va a ser multiplicado por x dividido x más 7 o más 6. Bien, y esta operatoria es una suma y anoto aquí las fracciones. Bien, y esto es igual a, ya tengo acá, perdón, una suma, nada que ver, esto es una multiplication ahí sí, la multiplicación en polinomios es directa también. El resultado de
la multiplicación de estas dos fracciones es x más 1 factor de x. Bien, y en el denominador x más 2 factor de x más 6. Voy a anotar el signo de división, école. Ahí sí, ahí tenemos nuestra fracción. Entonces, para multiplicación, la multiplicación es directa, ¿cierto? Numerador por numerador, denominador por denominador. Entonces, recuerden, las operaciones que realizamos con fracciones se aplican de la misma forma, tanto para números reales como para polinomios. ¿Ok? De eso se trataba la prueba. La segunda prueba, la mayoría de los ejercicios, ¿cierto? Polinómicos eran de este tipo, operatorias, operatorias, operatorias. Bien, ¿qué nos queda? Tenemos la división de fracciones, la suma y resta de fracciones, multiplicación de fracciones. Ya, nos queda la división sintética entre polinomios. Esto es solo entre polinomios. División sintética entre polinomios. ¿Qué cosa es la división sintética entre polinomios? Claro, recuerden que en nosotros en la enseñanza básica las divisiones se nos enseñó de esta forma, ¿no? 10 dividido 2 es igual a. Entonces, nosotros 8 dividido 2 es igual a. Y entonces nosotros seleccionábamos primero 2 multiplicado por ¿cuánto me da? 8 por 4. 4 por 2, 8. A 8, 0. Y teníamos un resto, ¿o no? Este mismo tipo de división se puede realizar con polinomios. ¿Ah? Y tiene ese nombre de división sintética. Ese es el nombre de la división entre polinomios. Se llama división sintética. Que también hubo un par de preguntas en la prueba con respecto a división sintética. ¿Cómo es la división sintética? División entre dos polinomios. Por ejemplo, tengo un trinomio, ¿ya? X al cuadrado más 2x más 1. Bien, tengo ahí un trinomio, ¿cierto? Un polinomio. Y esto dividido un binomio x más 1. X más 1. X más 1. Tengo acá los paréntesis. Y en fin, hay un procedimiento para yo realizar esta división. ¿Ok? Un procedimiento, al igual que el procedimiento que les había comentado recién, el que a nosotros nos enseñaron en la enseñanza básica, ¿cierto? Para poder realizar divisiones con lápiz y papel, también existe para los polinomios. Ahora, a mí me gusta empezar ese contenido con un video de esos clásicos que hay en YouTube. Entonces yo les muestro el video y luego realizamos lo que nos indicó el video, ¿ok? División de polinomios es lo que deben buscar. División de polinomios. Acá tengo un primer video del profe Alex, famosos en matemáticas, profe Alex, profe Julio, los profes más bacanes de la red. Voy a copiarles el link de este video que dura 8 minutitos. Por favor, échenle el vistazo. Voy a copiarlo aquí en el chat del Teams. Un video de división de polinomios. Dura 8 minutitos. Véanlo con paciencia ahí en sus navegadores, en sus celulares, en sus computadores. En 8 minutitos más nos encontramos. A las 23:30 nos encontramos. Vean el video. Bien, lo espero aquí. Voy a silenciar el micrófono.
Bien, ¿cómo les fue? ¿Lo pudieron visualizar? Dinko, sí. Good. Profe, me fue bien. Ya, bacán. Bacán. Son las 11:30 ya. Igual es un poquitito tarde, ¿o no? La próxima clase, que es el día martes, vamos a respetar ese horario. La próxima clase veremos potencias, raíces y ecuaciones. Ecuaciones. Bien, alumnos, eso sería todo por hoy día. Eh, ¿Alguna duda, consulta? ¿Algo que comentar? Por mi parte, no, profe. Ok, Christopher. ¿Tú, Dinko? Ninguna, todo clarito. Bacán, alumnos. Nos vemos el martes a las 14 entonces. Bien, bueno, y mañana van a asistir a matemática a las 10 de la mañana. Sí. Sí, bacán. ¿Tú, Dinko, igual? Bacán. Entonces nos vemos mañana en la mañana. Bien, alumnos, y nos vemos con función exponencial y logarítmica. ¿Ok? Que estén muy bien, alumnos. Buenas noches. Buenas noches. Nos vemos mañana. Chao, chao, que estén bien.